Los que estéis por aquí, yo creo que ya estamos un poco cansados todos, ¿no? Es un día intenso, pero sobre todo, sí, que estás ahí a medio gas. Bueno, vamos a empezar la siguiente ponencia. Estamos en directo, como muchos sabéis. ¿Estamos en directo, Jaime? ¿Sí? Ya estamos en directo. Bueno, ahora suena el reggaetón a lo loco. Ah, sí, ha llegado también. Bueno, justo a tiempo. Esta es la penúltima ponencia, ya está el ambiente revuelto porque es increíble todo. Tenemos la cabeza ya que nos explota y tenemos en el evento de al lado hay reggaetón y entonces, bueno, tampoco ayuda. Artur está un poquito a medias, ¿no? A medio gas, pero bueno, se está recuperando. Artur Sala es físico y además es escritor y divulgador. Y muchos le conocéis por su obra Magna Ciencia, que la obra es de ciencia y es magna en sí misma porque es un proyecto magno, grande, no sé de cuántos tomos. ¿Cuántos llevas, Artur? ¿Llevas 3? 4. Llevas 4, es verdad, porque hay un adendum. Sí. Lleva 3 tomos y hay un adendum del primero, Magna Ciencia. Y él cuestiona, bueno, no es que cuestione, denuncia lo que ha pasado con la ciencia moderna en contraposición a cómo era la ciencia en la antigüedad. Hoy nos va a hablar de, bueno, tenía muchísimos temas, le ha costado elegir y al final has elegido ciencia no material. Así que te dejo aquí, que pases cualquier cosa. ¿Vale? Gracias. Gracias, Lara. Vale. Bueno, primero quiero decir que estoy 4 días con una gripe muy fuerte y ahora estoy quizá en el momento más álgido, así que estoy a un 10%. Espero llegar al final, pero bueno. Y digo esto porque yo he tratado de hacer una conferencia que se amolde a mis compañeros y aunque estuviera ahí tirado detrás en el sofá, estaba escuchando lo que decían para tratar de que se dijeran más cosas que no se han dicho y se complementaran más cosas que no se han dicho. Entre otras cosas porque ya participé en el primer documental de Lara, en el cual Paco y yo colaboramos produciendo y conozco esta filosofía y bueno, pues me he adaptado a ella todo lo bien que he podido. Entonces, yo voy a hablar de ciencia no material, pero fijaros que aquí pone para una sociedad postmaterialista, ¿vale? Y eso que hay que explicarlo bien y se va a entender bien porque la ciencia no material no es compleja y lo digo de verdad. Temas que podrían estar dentro de esta ciencia no material. El primero sería la agrohomeopatía, es decir, la homeopatía para animales y plantas. ¿Vale? Lo que vais a ver en gris son los 4 ejemplos que voy a tocar de ciencia no material y voy a mostrar muchos otros más que podría tocar, pero no toco. ¿Vale? Entonces, las altas diluciones han demostrado su efecto en animales y plantas. La agricultura biodinámica es otro ejemplo de ciencia no material para mí, porque nos está explicando cómo cultivar en relación al cosmos, ¿vale? Entre otras cosas, ¿no? Y os puedo asegurar que vais a ver cosas absolutamente espectaculares que se pueden hacer cuando uno sabe el momento oportuno para poder sembrar. Y no solo eso, sino para combatir, entre comillas, plagas o problemas. Que no es combatirlos, es simplemente no permitir que ocurran. Que es una cosa muy diferente de combatirlos, ¿no? El otro ejemplo sería la cristalización sensible, que es el cloruro de cobre, es una sal, que cuando yo introduzco dentro un determinado líquido se forman unos patrones. Estos patrones siguen o están basados en los 4 éteres que a continuación voy a explicar. Estas 3 ciencias parten de la antroposofía y quiero decir que yo he escogido estos 3 ejemplos más que nada porque me parecen muy pedagógicos, pero no quiero que nadie se piense que soy antropósofo y tal, sino simplemente que bueno, yo practico con mi mujer la agricultura biodinámica y hemos visto cosas muy chulas que quiero compartir hoy con vosotros. El tercer tema serían los campos mórficos, que quiero basarme en los trabajos estrictos y rigurosos de Rupert Sheldrake, y es cómo las leyes de la naturaleza cambian más allá de la epigenética.
¿vale? Esto creo que es muy importante porque es un concepto que se está confundiendo bastante y me gustaría hoy aclararlo. La epigenética es un regalo dentro de esta sociedad postmaterialista. El hecho de ver que nada está en nuestros genes y que todo depende de cómo nuestros genes reaccionan al ambiente es la base para una sociedad postmaterialista, sin duda. Pero saber además que las leyes, y es decir, cómo reaccionamos nosotros al ambiente, no es constante, sino que cambia con el tiempo y que por lo tanto hay un campo 101% no material de información que es modificado por nuestra conducta, nos lleva un paso más allá de la epigenética, lo cual es mucho. Bueno, otros ejemplos sería la electrocultura, que es la utilización del electromagnetismo o las ondas de forma en la agricultura, las ondas de tiempo, que nos permiten hacer una investigación científica de la telepatía, la precognición, las ECMs. Para eso podía estar hablando de lo que los rusos han hecho en secreto en los años 70 y lo que han hecho menos en secreto en los años 90, que verdaderamente os volarían a todos la cabeza, ¿no? Porque Rusia está a otro nivel en lo que es el tema de la parapsicología, lo voy a decir muy claramente, ¿no? O sea, un nivel de parapsicología que aquí ya lo quisiéramos. Y otro sería la nueva ciencia del agua. O sea, del agua lo estamos descubriendo todo justo ahora. O sea, hace 10 años que hemos hecho unos descubrimientos sobre el agua que verdaderamente cambian completamente todo. 10 años, y es la molécula en teoría más conocida. Mente y cerebro. Todos los intentos de reducir la mente a reacciones químicas en el cerebro han fracasado. La mente es un campo extendido. Esto lo sabemos desde el primer premio Nobel, que fue John Eccles, el primer neurólogo en ganar un premio Nobel, que ya lo encontró. La electricidad escalar, bueno, en fin, yo creo que esto también lo hemos oído, las máquinas escalares, la fotografía Killian, el orgón de Reich, la radiónica, la ciencia de actuar a distancia. Todo esto son ejemplos de ciencia no material, es decir, de ciencia donde estudia lo intangible, y donde se puede hacer ciencia siguiendo el método científico en el sentido de la reproductibilidad. Me explico. Si yo hago exactamente esto, por ejemplo, plantando en determinado día, de determinada forma, una planta tipo raíz o un fruto o flor, te va a pasar esto en el 100% de los casos. Es decir, estoy hablando de ciencia en el sentido de, sobre todo, reproductibilidad. ¿Vale? O sea, si yo tiro 1000 veces esto, va a caer 1000 veces y va a tardar exactamente el mismo tiempo, ¿vale? O sea, solo tengo que irme aquí a Singapur, a China o donde sea y va a ocurrir lo mismo, por lo tanto, me garantizo la reproductibilidad. Y eso es muy importante tenerlo claro. Es ciencia no material, pero reproducible siempre. Entonces, antes de nada, quisiera muy rápidamente introducir la concepción tradicional del acceso al conocimiento y, por lo tanto, a la ciencia, ¿vale? Las ciencias sagradas de la antigüedad, antes de la ciencia moderna, se apoyaban principalmente en 3 grandes ramas. Y esto, velada, ocurre en todas las tradiciones del mundo. Es decir, si alguien, por ejemplo, ha estudiado Ayurveda, yo le puedo demostrar que la Ayurveda sería uno de estos pilares. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque en la cosmogonía, bueno, ahora voy a esto. Primero tendríamos la astrología. ¿Vale? La astrología sería la ciencia que estudia la esfera supralunar. ¿Qué significa esto? Según la concepción tradicional del cosmos, existe una esfera sublunar y 7 esferas supralunares. ¿Sí? Eso creo que todos ya más o menos lo hemos visto. La astrología sería la ciencia que se encargaría de estudiar los aspectos supralunares. Punto. ¿Sí? Punto. ¿Vale? Estaría en líneas generales, a lo largo de la historia, representada por la casta real. Esto es una cosa que tampoco se dice mucho, ¿vale? Cuando nosotros vemos un templo de la antigüedad alineado con el cosmos, normalmente lo ha construido un rey de ese lugar. Por lo tanto, la astrología, o también se lo ha llamado a veces misterio mayor, estaría relacionado con el macrocosmos, ¿sí? Y una de las, bueno, ahora iré a este punto, y luego estaría la esfera sublunar. Y la esfera sublunar estaría estudiada por la alquimia. La alquimia es la ciencia que nos dice lo siguiente, escuchad bien, todo lo que es la esfera supralunar estaría regido por el éter. Esto es la física de Aristóteles. Aristóteles nos decía que todos los cuerpos, todas las luminarias del cielo son éter y que cuando bajan de la esfera sublunar
se disasocian en 4 elementos: tierra, fuego, agua y aire. Vamos a ver ejemplos de esto muy claros para ver que la astrología y la alquimia están directamente relacionadas. Pero insisto, todas las tradiciones del mundo se pueden amolvar a esto. Por ejemplo, si alguien ha estudiado astrología védica, será más lunar, pero se apoyará en la Ayurveda exactamente igual a partir de las asignaturas. ¿Me explico? O sea, la relación es, esto es un esquema general, pero que en cualquier tradición de la antigüedad se cumple. Y luego tendríamos la teurgia o magia, que yo prefiero llamarlo teurgia, porque por cuestiones esotéricas, la magia era practicada por un tipo concreto de teurgos o taumaturgos, que eran los magoi, ¿vale? Yo prefiero llamarlo teurgia, porque teurgia tiene en su nombre teu, y teu significa Dios. Pero uno de los grandes problemas que nos ha dado el materialismo, y esto viene de la educación, y lo quiero decir hoy porque me parece importante, una vez hemos visto un repaso de todo el sistema educativo y todo el adoctrinamiento, es que uno de los grandes problemas que tiene el acercamiento a la religión es que nos han dividido las religiones, o sea, las culturas del pasado en politeístas y moniteístas. ¿Sí? Es decir, nos decían que en la antigüedad los egipcios creían en el dios gato, en el dios perro, en todo esto, y esta idiotez tan solemne es un ejemplo de cómo el materialismo es una doctrina que lo distorsiona completamente todo para acabar formándose una imagen de la realidad que a ella le conviene. Entonces, la teurgia o magia sería la ciencia donde, desde la perspectiva del macrocosmos y el microcosmos, aprovechamos estas fuerzas cósmicas interrelacionadas en beneficio de un poder mayor. ¿Sí? Es decir, la magia no es nada más que a partir de cómo está dispuesto el cielo, yo realizo un determinado trabajo en el campo para sacar el máximo provecho. ¿Vale? Eso puede parecer magia cuando ves una zanahoria súper chula plantada un día después, pero cuando tú ves que eso es conocimiento más tiempo, bueno, magia es nada más que magia más tiempo es conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento está ahí, ¿vale? Entonces, yo lo que quisiera decir es, y esto es otro punto importante de la charla, es que lo que yo voy a hablar hoy es que la ciencia no material es teurgia moderna, ¿me entendéis? Es decir, y va otra frase para vosotros, lo que yo voy a explicar ahora, los abuelos de vuestros abuelos, de vuestros abuelos, de vuestros abuelos, de vuestros abuelos, que estaban en el campo, lo sabían hacer y lo hacían cada día, sin toda esta parafernalia que voy a contar. Ellos sabían que tal día tocaba plantar patatas y tal día tocaba hacer esto y tal día tocaba hacer lo otro, simplemente porque hacían teurgia, es decir, intuían las fuerzas del cosmos, ¿vale? Y hacían que trabajaran a su beneficio. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es una manera de recuperar ese conocimiento perdido siendo teurgios modernos, ¿vale? Entonces, fijaros lo que yo os comentaba, ¿no? En astrología tendríamos la esfera sublunar donde estaría la Tierra y después las 7 esferas planetarias donde al final estaría el zodiaco, ¿no? Y un ejemplo de lo que yo os decía es que los templos de la antigüedad están alineados a las estrellas porque la astrología estaba asociada con la casta real mayoritariamente, ¿no? Esto es un dibujo de un libro de Basilio Valentín, por lo tanto un libro de alquimia, ¿vale? O sea, un libro de alquimia hablando de astrología. Claro, es que son una misma ciencia. ¿Entendemos este concepto? Entonces, aquí lo podemos ver más claramente en este dibujo, las 7 signaturas, Luna, Mercurio, Venus, Sol, tal, y la esfera sublunar. ¿Vale? Aquí podemos ver una alineación de los planetas. Y si ahora paso, bueno, esto sería un texto, el Paragranum, uno de los textos más importantes de Paracelso, que nos decía, debes juzgar a la medicina según los astros para comprender a los astros superiores y a los inferiores. Como la medicina no tiene validez, si no es del cielo, esta debe derivar del cielo. Es decir, Paracelso, que fue nuestro gran espagirista, el hombre que desarrolló un montón de medicamentos basados en las asignaturas planetarias, nos dice muy claro que sin el conocimiento del cielo uno no puede hacer medicina. ¿Entendemos? Por lo tanto, se está convirtiendo en un taumaturgo cuando está haciendo esto, porque está aprovechando las fuerzas del macrocosmos a partir de la materia densa para obtener
un medicamento concreto, ¿no? Y aquí fijaros en otra representación antigua de Athanasius Kirchner, donde podemos ver las 7 asignaturas planetarias, el hombre y las 12 constelaciones, ¿vale? Esto en un libro, insisto, de alquimia, ¿vale? De alquimia, porque Athanasius Kirchner era esencialmente alquimista, ¿no? Y aquí podemos ver también los 7 procesos que ennoblecen los 4 elementos. Elemento fuego, elemento tierra, aquí tendríamos fuego, aire, agua y tierra. ¿Qué tenemos? Este título se llama La montaña de los adeptos, ¿vale? Y en este texto lo que podemos ver aquí, Mercurio, el eje Sol-Luna, el eje Marte-Venus y el eje Júpiter-Saturno, ¿vale? O sea, las 7 asignaturas planetarias se consiguen a partir de 7 trabajos. Calcinación, sublimación, disolución, putrefacción, destilación, lo siento, no lo leo. Es decir, lo que quiero que veamos es que tenemos el zodiaco aquí y cómo para elevarnos al zodiaco, para comprender el macrocosmos, debemos de trabajar desde el microcosmos con estos 7 trabajos, ¿vale? Es decir, entonces, quizás en el lugar donde vemos esto más claramente explicado sería en la tetraques pitagórica, donde desde una fuerza, desde un Ein Sof según la Cábala, una fuerza primordial se desdobla en el elemento Sol-Luna, el cual nos dará 3 elementos, la sal, el mercurio y el azufre, ¿vale? Estos 2 se diluirán en el elemento tierra, el elemento agua, y finalmente este se diluirá en el elemento aire y el elemento fuego, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no quiero entrar. Alquimia, astrología. Quizás el primer momento donde vemos claramente una relación entre esto sería en el pensamiento caldeo. Y como se ha comentado antes, la alquimia nos hablaba de la relación entre los planetas y los metales. Esto se ha estado insinuando por parte de compañeros y esto es algo que hay que tener en cuenta. Y evidentemente, antes de hacer cualquier trabajo químico, el iniciado pues, realizaba una lectura de la carta astral. Vale, aquí vemos algo que ya hemos visto en una anterior charla de Hiru. El elemento Sol estaría relacionado con, no sé si aquí se ve el puntero, bueno, vale. El elemento Sol estaría relacionado con el oro, la Luna con la plata, etc. Pero hoy quiero mostraros que también está relacionado con el color, ¿vale? Amarillo, blanco, rojo sería Marte, verde sería Venus, naranja sería Júpiter, Saturno sería gris y Mercurio sería marrón. Vamos a ver cómo esto efectivamente no es una fantasía, sino que es algo que se puede comprobar empíricamente, ¿vale? Bueno, estos serían los preparados biodinámicos, de los cuales hablaré más adelante, pero cada una de estas plantas, la manzanilla, la ortiga es una planta marciana, contiene mucho hierro, es una planta que da fuerza, está muy regida por Marte, ¿no? Esto sería quizá uno de los ejemplos más claros de estas asignaturas planetarias, cómo se pueden potenciar a través de una cosa llamada los preparados biodinámicos, que al final os explicaré un poco de qué va. Bueno, la piedra filosofal se debería empezar a realizar con el Sol en Aries, con el inicio, con la Luna en Tauro. Y muy rápidamente voy a comentar las 7 procesos alquímicos, que sería la calcinación, que es a través del fuego. El primero que hacemos es reducir una sustancia a cenizas, de la cual sacaremos una sal, de esa sal la llamaremos el caput mortuum, y ese caput mortuum separaremos la parte soluble y la insoluble, ¿vale? Disolución, la disolución sería sumergir las cenizas de esta calcinación en agua o ácido, algunas se disolverán, las potásicas se disolverán, las no potásicas no, y algunas se extraerán por separación, las no solubles, y por conjunción, las solubles, ¿vale? Entonces, aquí hay un momento en el cual, bueno, luego esto estaría relacionado con los 3 fases de la obra, el albedo, el nigredo y el rubredo, y aquí entraríamos ya en la fermentación en la fase del albedo, ¿no? En la fase del renacimiento de la materia, ¿no? Bueno, quiero saltar un poco esto porque lo que quiero hoy empezar a hablar ya es de ciencia no material moderna. Pero con este background creo que todos vamos a coincidir al final de que esta gente son taumaturgos sin saberlo, los que descubrieron estas cosas, ¿no? Agromeopatía. Bueno, la agromeopatía empezaría
en el año 1920, cuando esta mujer, llamada Lily Kolisko, estaba en una conferencia con el señor Rudolf Steiner. Steiner muere en el año 1924 y le pregunta, señor Steiner, ¿cómo puedo comprobar el efecto de la homeopatía en plantas? Y Steiner le dice que vaya al laboratorio, coja lo primero que encuentre, y lo que encontró fue mercurio, nitrato de plata, estaño, heno y alguna otra sustancia que ahora no recuerdo, y lo que hizo fue diluciones homeopáticas. Y Steiner le dijo, vas a ver una curva sinusoidal de potencia. Vas a ver cómo esas plantas crecen en función de una curva, ¿no? Perdón. Sí. Y eso fue lo que encontró Lily Kolisko. ¿Vale? Encontró, fijaros, que en la dilución 20 los germinados crecían muchísimo y en la dilución 21 no crecían casi nada. En la dilución 22 volvían a crecer y en la dilución 23 volvían a crecer, en la 24 caían, en la 25 crecían muchísimo. Y esto nos sirve para ver algo muy importante, que es las plantas y los animales no engañan. ¿Me explico? Si yo repito este experimento 100 veces en 100 lugares del mundo, voy a ver exactamente esta misma curva. ¿Vale? Aquí podemos ver el resumen de 8 gráficas de germinación de semillas de trigo tratadas con diferentes sales pesadas de metales, es decir, con estaño, con mercurio, con nitrato de plata. ¿Vale? La superposición de esas 8 gráficas nos dio exactamente una correlación muy clara, demostrando que había momentos en los cuales la naturaleza iba por debajo del control. Es decir, no, la agrohomeopatía no te dice que te va a crecer más que el control, no, te dice que te va a hacer una curva sinusoidal, ¿no? Una curva que ahora vamos a ver varios casos. Estos son fotografías de gladiolos hecho por Lily Kolisko y podemos ver disolución, o sea, el control, disolución 2, disolución 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos ver, por ejemplo, el desastre de la dilución 14. Lo podéis ver aquí. ¿Vale? Bien, esto sería un gráfico de la influencia de la dilución del nitrato de plata. Y como podéis ver, la inmensa mayoría del tiempo estamos por debajo del control, con lo cual es un desastre. Estamos viendo un efecto, pero el efecto es negativo. Es decir, el nitrato de plata no le gusta a los gladiolos. Hay muy pocas diluciones que van por arriba. Lo digo esto porque el hecho de yo hacer ultra potencias no significa que me va a salir. No. Significa que hay que verlo. Porque hay muchos regímenes y muchas influencias que están influenciando para que se forme esa curva, que realmente nunca vamos a llegar a saber, ¿no? Bueno, aquí tendríamos otro ejemplo con jacintos, ¿vale? Los jacintos creciendo con el nitrato de plata, podemos ver momentos en los cuales estamos claramente en un desastre, por debajo del control, pero 2 momentos en los cuales estamos significativamente por encima, ¿vale? Aquí podríamos ver germinación de trigo con potencias de astrágalo, ¿vale? El astrágalo es una planta medicinal, hago potencias y diluciones. Y esta gráfica me gusta porque lo que estoy viendo es, digamos, la sinusoide de 3 partes, que son la raíz, la curva superior son los brotes, la curva inferior sería la raíz y la curva de en medio creo que es la longitud del tallo. Bueno, ahora no lo he puesto y no me acuerdo, ¿vale? Pero aquí podemos ver 3, o sea, 3 que no solamente es que el maíz crezca más, el trigo crea más o menos, ¿no? El germinado del trigo con el astrágalo, sino que también hay una correlación entre las raíces, las hojas de los brotes, etcétera, ¿vale? Bien, esto es un banco experimental moderno de los experimentos originales de Lily Kolisko y del matrimonio Kolisko, donde podemos ver el gran trabajo que se tiene que hacer. Normalmente se trabaja, en este caso, con semillas de trigo, 10 semillas de trigo por cada dilución, y se mantienen en unas condiciones de iluminación, humedad y temperatura constantes, lógicamente, para garantizar este hecho, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas gráficas modernas, ¿no?
Aquí podemos ver más en detalle este ejemplo y aquí podemos ver ya con métodos muy modernos la ratificación de los resultados de Colisco. En este caso, con germinados de carbón de abedul, donde en líneas generales estamos viendo que estamos siempre por encima del control y en algunos casos, como los marcados con las flechas rojas, estaríamos en un régimen del 70% por encima del control. Aquí podemos ver la influencia del muérdago, el muérdago blanco. El muérdago blanco es tratado en la medicina antroposófica para el cáncer, ¿vale? Porque es un fruto que nace en invierno, con lo cual es un fruto que va al revés de todos los frutos. Bueno, hay una historia muy larga con el muérdago, pero aquí podemos ver la influencia del muérdago que nos daría diluciones muy... Y aquí sería la curva del mercurio. El mercurio, un metal pesado, ¿vale? Fijaros que en las diluciones altas de metales muy tóxicos aparecen efectos casi del 150%, lo cual estaríamos con una tasa de crecimiento por encima del 50%. Vale, bueno, aquí tendríamos gráficas un poco modernas y aquí tendríamos, pues, el nivel... Estos son agromeopatía que se comercializa en Estados Unidos y, en general, se ha llegado a determinar que las potencias bajas, medias y altas, las bajas trabajan el sistema metabólico, las medias trabajan el sistema rítmico, el corazón y los pulmones y, finalmente, las potencias altas, el sistema nervioso o sensorial. La cristalización sensible sería otra técnica muy interesante para ver lo intangible. Este hombre se llamaba Henry Pfeiffer, también seguidor de Rudolf Steiner, probó con 400 sales y se encontró que el cloruro de cobre, en una disolución al 30%, si se dejaba secar a 30 grados durante unos 12 horas aproximadamente, formaba una cristalización en forma de roseta como la que podemos ver aquí. Esto sería una cristalización de jugo de hoja de judía verde, y esto sería la cristalización del jugo de hoja de judía muerta, ¿vale? Podemos ver claramente la influencia. Entonces, aquí podemos ver un tomate biodinámico plantado por Joan Salicru, que es un agricultor biodinámico, y este sería un tomate comercial. Lo importante de la cristalización sensible es que nos está mostrando 4 zonas. La zona regida por el éter de tierra, el éter de agua, el éter de aire y el éter de fuego, ¿vale? Entonces, el estudio de la cristalización sensible en sangre se fue desarrollando, bueno, te puede servir para la calidad alimentaria, la comparación de cultivos o el diagnóstico médico. Me gustaría centrarme en el caso del diagnóstico médico. Esto es un tratamiento hecho, o sea, esto es la acción de la cristalización sensible cuando aplicas una tecnología que es de protección electromagnética que hace el compañero de Geobiotech, es el Lauburu, no sé si habéis oído hablar. Esta es una pegatina que te pones en el móvil, ¿vale? Y como podemos ver, cuando aplicamos la pegatina, la cristalización sensible es mejor, o sea, se nota más. Aquí, por ejemplo, un gráfico muy interesante. Esto es un agua que ha sido bombeada, simplemente bombeada, ¿vale? Y después pasada por un vórtice y vuelta a estructurar. Fijaros la cristalización antes, después del bombeo y después de volver a tratarla con amor y volver a pasarla por un vórtice. Y quiero insistir en una cosa, químicamente el agua aquí, aquí y aquí es igual. Es H2O con un pH X, con una temperatura tal, pero no ha cambiado. Pero energéticamente algo ha cambiado. Al agua no le gusta que la bombees, que la hagas pasar por tuberías fijas, no le gusta ese tipo de tratamiento y lo que quiere es que la trates con amor. Entonces, bueno, pues podemos ver el simple efecto de bombear el agua o de proyectar amor. Aprovecho para decir que quizás la ciencia no material más popular es la de Masaru Emoto, pero no voy a hablar aquí de Masaru Emoto porque me parece que todos ya lo conocemos, ¿no? Pero bueno, es importante decir que el trabajo que hizo este hombre es muy importante, ¿no? Bueno, quisiera hablar solamente muy rápido de Frieda Wessenich, que fue una mujer que realizó 25.000 cristalizaciones sensibles de sangre. Y como os comentaba antes, y sobre todo Ala Selawarri, porque Ala Selawarri, que había nacido en Rusia y luego emigró a Alemania, quiero ir un poco rápido porque trabajó también la homeopatía del oro, de la plata y del estaño, y publicó estos libros que son la terapia con estaño, la terapia con plata, la germinación de semillas, replicando los experimentos de Colisco, pero sobre todo trabajó la cristalización sensible en sangre.
y realizó 600.000 cristalizaciones sensibles en sangre. Antes se ha comentado de que todos, antiguamente en la medicina teníamos los humores, ¿no? Estamos caracterizados por 4 humores que están relacionados con el elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire y el elemento fuego, ¿vale? Pues los humores se pueden ver reflejados en la cristalización y al mismo tiempo la forma de cristalizar te puede dar explicación de todo tipo de patologías, por ejemplo, de problemas de riñón con hígado, de riñón con pulmón, etc. 600.000 cristalizaciones en sangre realizó esta mujer, ¿vale? Bueno, me parece muy interesante abordar este trabajo y ahora sí que quiero entrar en la parte más, digamos, yo creo más interesante de la charla, que es cuando vemos la influencia de esto en la agricultura biodinámica, ¿no? Bueno, para empezar quisiera decir que el zodiaco que se considera la agricultura biodinámica es un poco diferente del zodiaco que consideramos tanto en astrología lunar como solar, tanto en Oriente como en Occidente, ¿vale? Para empezar hay una cosa que es igual. Piscis, Cáncer y Escorpio son signos de agua, ¿vale? Y están relacionados con el elemento líquido, por tanto, y por lo tanto con la hoja, ¿vale? Es decir, estas constelaciones tienen una influencia sobre la hoja de una planta. El siguiente elemento sería el fuego y evidentemente pues ahí seguimos teniendo Aries, Leo y Sagitario, ¿vale? Y estarían relacionados con el elemento calórico y por lo tanto con el fruto. Los frutos salen del calor, ¿vale? Al final del proceso. Excepto el muérdago, que el muérdago va al revés, pero bueno, es una planta muy interesante por este hecho. Los signos de tierra serían Tauro, Virgo y Capricornio y están relacionados con el elemento raíz. Y finalmente los elementos relacionados con el aire, las constelaciones serían Géminis, Libra y Acuario y estarían relacionados con la flor, ¿vale? Hasta ahí todo va más o menos igual, pero hay una diferencia importante y es que las constelaciones tienen fechas de inicio y final basadas en la posición real de las constelaciones en el cielo, ¿vale? Es decir, no está el cielo dividido en 12 partes exactamente iguales con 30 ángulos, sino que se considera que el Sol entra en Piscis el día 11 de marzo, atención lo que digo, 11 de marzo, y sale de Piscis el 17 de abril, y lo he dicho bien, el 17 de abril el Sol sale de Piscis, ¿vale? Entonces, fijaros que, ahora lo volveréis a ver, fijaros que aquí tendríamos el zodiaco que todos conocemos y aquí arriba tenemos el zodiaco de acuerdo a lo que yo voy a explicar ahora, que es ligeramente diferente. Para empezar, Cáncer, según en la Géminis, que terminaría aquí, fijaros que donde termina Géminis es cuando realmente el Sol está entrando en Géminis, ¿vale? Esto sé que, bueno, aquí tenéis un poco las fechas, quedaros con un detalle, Virgo dura 45 días, va del 15 de septiembre al 31 de octubre. Pero bueno, vamos a ver el firmamento y vamos a ver el tamaño real. Fijaros Virgo lo ancha que es. Virgo es una constelación muy ancha, mientras que Escorpio y Aries son más bien más estrechas, ¿no? Por eso hay digamos, este hecho, ¿no? De que duran un tiempo diferente. Bueno, sea como sea, esto ya lo hemos visto, esto está repetido, no sé por qué. Bueno, esto sería también, como os digo, una relación general. El Sol está relacionado con toda la planta, la Luna con las hojas, Marte con el tronco, Venus con las flores, Júpiter con los frutos, Saturno con las raíces y Mercurio con la semilla. ¿Vale? Bueno, esto creo que todos más o menos lo podemos entrever, las diferentes constelaciones con lo que os comentaba. Bueno, ¿alguien conoce a esta mujer? ¿Ha oído hablar de ella? Que levante la mano. ¿Alguien ha oído hablar de esta mujer? ¿Solo una persona? ¿Dos? ¿Tres? ¿Vale? Es María Thun. Y esta charla va sobre todo de un gran homenaje al enorme trabajo experimental que esta mujer hizo durante más de 70 años para mostrarnos la relación de los astros con respecto a los cultivos, que realmente cambia completamente todo el concepto de la naturaleza y la agricultura. Poneros de pie porque María Thun es una mujer que merece hoy ser reconocida. El primer experimento que hizo María Thun, bueno, ella hizo muchos, pero este ya es más modernamente, fue coger una planta lunar, como son los rabanitos, ¿vale? Los rabanitos tardan 28 días en crecer, y los plantó un día cada día de la semana. Fijaros la enorme diferencia que hay de unos rábanos plantados de un día a otro,
¿vale? Este es un slide que en una de las charlas que hice con Lara comenté y que quiero recordar. Fijaros que raíces muy buenas como estas implican hojas muy pequeñas, ¿vale? Es decir, ¿qué me interesa aquí del rábano? Me interesa la raíz. Yo me como del rábano la raíz. Pero fijaros que si me interesara la hoja, pues tendría que plantar el día 27, ¿vale? Bueno, ahora vamos a entrar más en detalle. Fijaros la diferencia, esta foto es todavía más representativa de lo que es plantar rábanos en día hoja, lo voy a decir bien, arriba a la izquierda, hoja, ¿vale? Tiende a subir, a buscar la hoja. Floración, flor, abajo a la izquierda. Día de raíz, abajo a la derecha. Y aquí arriba tendríamos, arriba a la izquierda, día de hoja, arriba a la derecha, floración, abajo a la izquierda, día de raíz y abajo a la derecha, día de fruto, ¿vale? Podemos ver claramente las diferencias, pero es que aquí hay un dato importante. Fijaros que este día los rábanos hicieron un corte, ¿vale? Este día es un día considerado día raya y es un día que por diferentes parámetros astrológicos se recomienda no entrar en el campo bajo ningún concepto. Hay días que no se debe de entrar y hay días que ni se te ocurra entrar, ¿vale? O sea, es catastrófico, no es que sea y lo veréis claramente hoy, ¿eh? ¿Vale? Bueno, este sería un ejemplo de calendario biodinámico, ¿vale? Donde podemos ver los días fruto, raíz, flor, hoja y así sucesivamente, que empiezan en determinadas horas del día, ¿vale? Esto también es muy importante. La transición se puede producir en cuestión de 5 minutos, una hora concreta, ¿vale? La precisión es muy importante, ¿no? Por aquí tendríamos otro ejemplo del calendario. Comentar también algunas cosas, acordaros de que los ciclos lunares son 2, estaría esperad, que aquí tengo... Bueno, el ascendente y el descendente es un ciclo de 29,2 días y la fase creciente o decreciente es un ciclo de 27,8 días, por lo tanto hay una anisotropía, ¿no? Bueno, digo esto porque tanto los apogeos como los perigeos, que es cuando la luna está más grande o más pequeña, que es 2 días al año, que es cuando la ves más grande, cuando la ves más pequeña, son negativos, sobre todo los perigeos. Cuando la luna está cerca, ese día, lo primero que hace el que hace el calendario biodinámico es, ¿cuál es el día de perigeo lunar? Ese día es raya, no se te ocurra entrar en el campo, ¿vale? Porque la luna está cerca, ¿vale? Es decir, el perigeo es siempre desfavorable y el apogeo solamente es favorable si quieres coger ese día buenas semillas de la planta, ¿vale? Hay gente que para coger las semillas plantan el día de apogeo y esa planta no la comen, solamente cogen sus semillas. Bueno, oposiciones planetarias. Las oposiciones planetarias son beneficiosas y ahora vais a ver una cosa que os va a flipar. Cuando dos planetas están separados 180 grados, se considera que las fuerzas de ese planeta de cada uno de los dos planetas trabajan en armonía, cuando están en oposición, lo digo bien, trabajan en armonía para potenciar su efecto, ¿vale? Acordaos que los errores son de 3 grados. Cuando hablamos de 177 grados, significa una oposición en grado 3, ¿vale? Bueno, las conjunciones planetarias son negativas siempre, ¿vale? Cuando dos planetas están muy cerca, son negativas siempre. De hecho, hay 2 tipos de eclipse en agricultura biodinámica. El de Sol y Luna, que todos sabemos, donde ese día es catastrófico, ni se te ocurra entrar en el campo, y los días de conjunciones entre planetas, que también se considera eclipse y muchas veces en el calendario aparecen 2 círculos como negativos. Ves día raya, dicen este día no plantes, pero verás 2 círculos porque son 2 planetas que están muy cerca el uno del otro y que lo que hacen es entorpecerse. Es decir, cuando están separados, trabajan conjuntamente. Cuando se acercan demasiado, entonces va mal la cosa. Luego tendríamos los trígonos. Los trígonos, lo que ocurre es cuando 2 planetas están en un ángulo de 120 grados, se potencian porque, sobre todo, si ese planeta está en ese momento está en aire, en agua o en tierra o en fuego, se potencia mucho más. Bueno, todo esto se complica más si las oposiciones son entre planetas beneficiosos como Venus, pero bueno, todo esto es para
saltar lo que yo os decía, el eclipse. Tendríamos el eclipse normal y el eclipse que en realidad sería una conjunción, ¿vale? Oposición y conjunción, ¿vale? Bueno, vamos al grano, porque todo este rollo es para explicar esto, ¿vale? Zanahorias plantadas en día raíz y en día hoja, ¿vale? Primera ley de la biodinámica. Si plantas planta raíz, nunca lo hagas en día hoja. ¿Por qué? Porque se pudren y se malforman, ¿sí? No te duran. Y eso yo lo he comprobado muchas veces, ¿vale? Primera, nunca plantes planta raíz en día hoja, nunca. ¿Vale? Otro dibujo, otra fotografía muy interesante. Cebollas. Cebollas plantadas en día hoja se pudren, como os decía. Todo lo que es raíz en día hoja se pudre. Serían estas de aquí. Las recolectadas en día fruto y flor crecen, pero solo las recolectadas en día raíz siguen duras, tal como fueron cosechadas un año antes. ¿Sí? Entonces, imagínate que quieres hacer cebollas para que te duren, que duren el tiempo. Pues, sobre todo, intenta plantarlas en día raíz, porque te van a durar mucho más. ¿Vale? Esto es fotografías extraídas del libro Sembrar, plantar y recolectar en armonía con el cosmos de María Thun. Los he extraído de ahí. Y aquí vamos a ver un efecto sería un efecto de oposición, ¿vale? O sea, entonces, aquí lo que tendríamos sería colirrábanos, que es una planta muy típica de Austria, ¿vale? Que estaría plantada en la oposición entre... espera. No, espera, este es otro slide. No, este lo tengo más... Bueno, luego volveré a este. Porque quiero antes mostrar cosas más simples. Cestos con espinacas, ¿vale? Las sembradas en día hoja rindieron un 30% más, ¿vale? Así, esto, perigeo, ¿vale? El efecto del perigeo, que antes os comentaba que es muy negativo. Estos corrilábanos fueron sembrados en perigeo. La mitad de las 50 plantas dieron esta mierda, ¿vale? El experimento anterior determina que el colirrábano es una planta hoja. Bueno, esto es en relación a este slide, que luego os explico, ¿vale? Otro ejemplo muy claro. Colinabos sembrados el día de un eclipse de luna. Fijaros, estos 3 colinábonos no creció nada. En día de eclipse de luna, absolutamente nada. Los 2 en día de hoja, porque el colinábono es una planta de hoja, aunque haga esta raíz. Y los 5 de aquí son sembrados cuando hay una conjunción, en este caso la de Saturno con la luna. Es decir, cuando la luna ocultó a Saturno, que es una conjunción, por lo tanto un eclipse, fijaros que se produjo la raya en medio, ¿vale? La raya se produce cuando hay, en líneas generales, conjunciones, que pueden ser, la conjunción principal es el eclipse de Sol o Luna, eso es un desastre, y las conjunciones que interviene el Sol o la Luna o 2 planetas, como puede ser un momento en el cual pues, Venus y Júpiter, por ejemplo, se pueden acercar mucho, también nos darían este efecto de raya que podemos ver aquí, ¿vale? Otro tipo de desastres en días raya, ¿vale? Efectos de siembras. Este sería el caso de la conjunción entre Venus y Mercurio y Venus, ¿vale? Que se produjo en 2 días diferentes y dio lugar. Esta foto me encanta. Esta foto me encanta. Escuchad bien el experimento. Se cogen ciruelos amarillos y se plantan en 6 de las mejores oposiciones que se dan en el año 1980. ¿Vale? Y estas fotografías que veis aquí son de 27 años después, se recogen esas ciruelas de los árboles. Entonces, el ciruelo plantado el día 28 de enero de 1980
donde hay una oposición entre Venus, que es amarillo, y Marte, que es rojo, dio este fruto que veis aquí. ¿Vale? En el centro podemos ver la oposición que se dio el día 6 de febrero de 1980 entre Venus y Júpiter. ¿Vale? A la derecha, entre Mercurio y Marte. No sé qué ha pasado. No se ve. Este es uno de los slides que más me gusta de la presentación. Y por Murphy se ha quedado... A ver si lo podemos ver. Bueno, entonces, imaginaros, si tú quieres plantar o explotar árboles frutales, o sea, cuando tú llegas a una finca, lo primero que haces es plantar los frutales, pues trabajar a largo plazo. Pues, ¿qué tienes que hacer? Aprovechar al máximo las mejores oposiciones planetarias, sobre todo cuando tienes un beneficioso como pueda ser Venus o Júpiter, ¿vale? Sobre todo Venus, que es un planeta rápido, que sabes que al año te va a entrar en oposición seguro con alguno externo, ¿vale? Pues ese es el buen día o el día perfecto para plantar a largo plazo, ¿no? Porque las oposiciones planetarias es trabajar a largo plazo, ¿vale? Aquí abajo tendríamos Sol y Júpiter, Sol amarillo, Júpiter amarillo, tenemos unos ciruelos de nuevo amarillos. Y es importante decir que estos ciruelos partían de un fruto amarillo, es decir, la semilla era de un fruto amarillo. Entonces, aquí quiero hacer un comentario para Ignacio. Ignacio sabe que los colores de las frutas están regidas por los transposones, se mueven los transposones y hacen que una cosa sea de un color u otro. Gracias a la agricultura biodinámica hemos descubierto que quien realmente está moviendo esos transposones para hacer que los ciruelos sean pues con este color violeta fuerte, este negro, este rojo amarillo, que coincidiría con diferentes oposiciones, son los de arriba. Es decir, son los planetas los que mueven los transposones para hacer que tengan un determinado color u otro. Entonces, fijaros, por ejemplo, el maíz. El maíz es la planta solar por definición, ¿vale? Pero a veces, en el maíz, sobre todo cuando haces maíz orgánico, ves que hay alguno que es naranja, azul o verde. Quizá en ese momento, la fuerza principal de la asignatura solar, que es la que marca el crecimiento de una planta solar como el maíz, ha estado influenciada en ese momento por Júpiter o por alguna de otras esferas planetarias, ¿vale? Bueno, aquí a la derecha tendríamos Sol y Saturno, que nos daría este oscuro azulado, y aquí en el centro abajo tendríamos Sol y Marte, ¿vale? Marte nos da este rojizo, esta sensación de es una fruta fuerte, ¿no? Esto es una ciruela que te dan ganas de comértela y esta es una ciruela que tiene la sensación de que te dará fuerza, ¿no? Claro, es que todo esto está dentro de nuestro inconsciente, ¿no? Bueno, efectos favorables en oposiciones planetarias. Claro, las oposiciones son ideales para los frutales, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, planto colinábanos? Pues que se va a producir un agigantamiento, ¿vale? El agigantamiento esto se ha producido por la oposición entre Marte y Saturno, y el de la derecha sería una oposición entre la Luna y Plutón, que se dio el 22 de abril del 99 y esta se dio 3 días antes, ¿vale? O sea, que las oposiciones las podemos utilizar en la huerta, ¿no? Pero una cosa es trabajar con cosas que nos crecerán los 28, 30 o 45 días, como las zanahorias o las lechugas o las espinacas, y otra cosa es trabajar con los frutales. De acertar o no, va mucho, ¿vale? O sea, es muy importante que conozcamos esta información cuando queramos plantar frutales, ¿no? Entonces, aquí tendríamos efectos favorables en oposiciones planetarias. Otra vez, en el caso de los rabanitos, ¿no? Rabanitos plantados en oposiciones planetarias. A la izquierda tendríamos el día 14 de mayo con la luna en Capricornio, ¿vale? Ahora voy a entrar en esto de la importancia de la luna. Vais a ver algo que os va a flipar. Y la luna en Virgo, ¿vale?
como sabéis, Capricornio y Virgo son de tierra. Cuando la luna está en un elemento de tierra, es un buen día, o seguramente ese día será día raíz. O sea, si alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo lo sabe? Bueno, en líneas generales por la posición de la luna. Cuando la luna está en una constelación de tierra, pues será un día de raíz casi seguro, ¿vale? Bueno, otro efecto de plantar una lechuga, o sea, lechuga en Acuario, con la luna en Acuario, ¿vale? Que es un signo de flor, ¿vale? Acuario es la flor más expectada. Y lechuga en Piscis, que es día de hoja, ¿vale? Fijaros que aquí hay una tendencia a formar una flor, ¿lo veis? Y aquí hay una tendencia a hacer unas hojas en Piscis, con la luna en Piscis, lo más maravillosas posibles, ¿no? Y flores, ¿cuándo tenemos que plantar flores? Cuando la luna está en Acuario. Es cuando tiene más olor, bueno, es cuando salen con más perfume y demás. Bueno, aquí en la coliflor, aquí veríamos un efecto positivo de la coliflor plantada en día de hoja y la coliflor plantada en día de fruto, ¿vale? Bueno, esto es un poco de resumen. Por ejemplo, respecto a las abejas y el polen, ¿vale? He hecho un poco de spoiler. ¿Cuándo creéis que podríamos recoger la miel o el polen? Pues la miel la recogeríamos en día fruto, el polen lo recogeríamos en día flor, la hoja nos dedicaríamos a elaborar miel y en día raíz nos dedicaríamos a construir pañales, ¿vale? Es otro ejemplo de cómo trabajar en armonía con el cosmos. Todo esto hace que todo... Bueno, este otro experimento también es brutal. Lo voy a explicar bien. María Thun tenía una gran duda. ¿Por qué crecen las malas hierbas? Esta aquí, esta aquí, esta aquí. Y entonces dijo, bueno, voy a hacer un experimento. Voy a coger semillas de todas las malas hierbas, de todas. Semillas de malas hierbas, de 30 malas hierbas, ¿vale? Y las plantó con la luna en Aries, en Tauro, en Géminis, en Cáncer, en Leo, en Virgo. Pues, ¿qué descubrió? Que cuando tú plantabas, insisto, todas las semillas, solamente crecían unas plantas en concreto cuando la luna estaba en Aries, Tauro. Por ejemplo, en Aries crecía solamente la ortiga muerta, la mostaza, el rábano silvestre. En Tauro crecía el amor del hortelano, la hierba de los gotosos, el perifollo piloso, las gramíneas. Es decir, todo esto son... No, perdón, las gramíneas serían Géminis, ¿vale? Es decir, descubrió que las malas hierbas crecen cuando la luna está en una determinada constelación. Y aquí podéis ver ejemplos. Planto todas las semillas con la luna en Piscis, pero solamente me crece esta planta. Planto todas las semillas cuando la luna está en Aries, pero solamente me crece una planta. ¿Lo veis? Solamente crece una o dos. Aquí podéis ver los ensayos que hizo María Thun con hierbas, ¿vale? Entonces, María Thun descubre que el mejor momento es cuando la luna está en Leo y el mejor momento para combatir las malas hierbas, o sea, si tú tienes un problema de malas hierbas, planta con la luna en Capricornio, porque vas a dificultar al máximo que germinen malas hierbas en tu huerto, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos. Bueno, aquí lo explica María Thun. La mayor germinación se producía cuando la alabanza se realizaba con la luna ante la constelación de Leo, mientras que la labranza, encontrándonos con la luna ante Capricornio, hacía que germinase muy poco, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Si un día tienes un desastre con las malas hierbas, dices, bueno, este parterre, vamos a ver si el día que la luna está, lógicamente, si ese día, pues el calendario te dice que es un buen día, ¿no? O sea, imagínate que ese día, pues el calendario te dice que es un buen día para sembrar raíz y el año pasado, pues las zanahorias te las invadió un montón de malas hierbas. Pues ese día que la luna está en Capricornio es el día ideal para hacerlo. Pero es que aquí viene algo muy interesante, que es mezclar la homeopatía o la agromeopatía con el control de las plagas. Entonces aquí lo que podemos hacer es una calcinación de semillas de estas hierbas, diluirlas hasta la potencia 8 y esparcirlas para combatir las plagas.
que en realidad no se combaten las plagas, en este caso de malas hierbas, sino que se dificulta al máximo su entrada, ¿vale? Esto es brutal. Ensayos de potencias homeopáticas de cenizas de semillas. Esto es un trabajo brutal realizado en el año 71, 72, 73 y 74, donde podemos ver dilución de cenizas de semillas de colza hasta la dilución 30. Y podemos ver que tanto el primer año como el segundo año, como el tercer año, como el cuarto año, hay una correlación. ¿Lo veis? Es decir, con agromeopatía podemos encontrar la mejor dilución de la ceniza de la semilla que queremos plantar y con eso trabajar al máximo. Por ejemplo, aquí lo que trabajaríamos sería con la dilución 20. ¿Vale? Esto es brutal. ¿Vale? Esto ya en el año 1975, ¿vale? Fijaros que aquí le pasó una cosa. Ella trabajó con cenizas de semillas y después con purín de semillas homeopático. ¿Vale? Esto es cenizas de semillas homeopáticas y el otro es purín de semillas homeopático. En el caso de las cenizas de semillas, la posibilidad de acertar o fallar se daba en ascensos y descensos, como veis, muy prolongados. Es decir, si hacías una dilución 27 tenías un éxito brutal, pero si hacías una dilución 28 tenías una catástrofe. ¿Vale? Entonces, imaginaros la importancia, porque esto no me da tiempo de explicarlo, pero bueno, son varios experimentos que se realizaron en 3 fincas diferentes que involucraron la participación de mucha gente. Bueno, ahora veréis fotografías para que veáis el ejemplo de esto, ¿no? Aquí, cultivos realizados en macetas de armuelle, que es una mala hierba, entre el año 71 y el año 76, podemos ver también que en el caso del purín de semillas también se sigue la correlación, porque esto es 71, esto es 72, esto es 73, esto es 74 y esto es 75. Y se cogían los tiestos y se apilaban, se vaciaban completamente y se cogía el primer tiesto que pasaba. Es decir, que se siguieron con todos los protocolos para asegurar que todo, pues se observó claramente esta correlación. En el caso del purín de semillas, con mucha menos gradiente, como ocurre con la ceniza de la semilla, pero también con un efecto notorio. 5 años de experimento observando esta correlación. Bueno, paso. Aquí también purín de semillas, realizado en el año 71 y en el año 73. O sea, como podéis ver, la correlación es evidente. O sea, es evidente. Estamos hablando de que... Y aquí podemos ver ejemplos de ensayos con potencias homeopáticas, porque ella, bueno, María Thun empezó con espinacas, con rábanos y tal, pero al final solamente publicó los datos del armuelle y del bueno, no me acuerdo, pero mostró fotografías de otros diseños y otros bancos experimentales, ¿no? Aquí podemos ver ensayo con potencias de preparado de espinacas, con preparado de rabanitos y con preparado de centeno, potencias homeopáticas, ¿vale? Fijaros todo el trabajo que tuvo que hacer María Thun. Cada año vuelta a empezar. Y cada año plantaba en un parterre diferente, ¿vale? No es que, bueno, en este mismo año planto aquí. No, no, no. Plantaba en otro y ponía una dilución completamente diferente. Cuando trabajaba con tiestos, cogía el primer tiesto que le pasaba, completamente por azar, para que no hubiera ninguna posibilidad de que alguien pudiera decir que hubiera correlación, ¿no? ¿Vale? Aquí tendríamos la plantación de... aquí, potencias de cenizas de semillas de armuelle. Esto que os decía que había este resultado tan dispar. ¿Cuánto nos queda? Ya está, ¿no? Vale, bueno. Quería también hablar del control de las plagas, con que se pueden hacer diluciones pero ya no queda tiempo. Bueno, esto ha sido una pincelada sobre la ciencia no material, sobre todo aquello que nos permite estudiar lo intangible. Y creo que estaremos de acuerdo que si nuestros abuelos de nuestros abuelos de nuestros abuelos sabían el día donde sabían qué plantar, pues esto no es nada más
que recuperar y darle una lógica al conocimiento que se tenía en la antigüedad. Bueno, disculpad, pero yo estoy con 39 de fiebre, estoy hecho un desastre y he hecho lo que he podido, pero bueno, estoy un poco jodido, pero muchas gracias. No se ha notado. Pues menos mal, ¿no? Menos mal que estabas con fiebre, si no hubieras estado con fiebre. Pero ya, pero no se ha notado. Yo te he visto que te has curado en... Bueno, seguiremos en Flippity Flop hablando de todo esto, lo dejamos pendiente y también en el documental que Artur también nos va a contar cosas. O sea, esto queda aquí, bueno, continuará. Hacemos un continuará y menos mal que estabas malo, ¿eh? Que si no, no sé qué habrías hecho. Bueno, espero sinceramente que esto os haya abierto la mente de que efectivamente arriba hay algo más que piedras grandes moviéndose. O sea, hay algo que nos está influyendo y que conocerlo nos puede dar un beneficio muy, muy grande. Muchas gracias, Artur. Bueno, para poder acabar, yo entiendo